Pues vamos a explicar el momento de inercia. Primero, ¿qué es la inercia? La inercia es una propiedad geométrica que tienen todos los cuerpos y representa la distribución de masa que tiene ese cuerpo con respecto a un eje, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero rotar un cuerpo o ejercer una fuerza de rotación de un cuerpo, quiero torcerlo. Entonces, esa inercia, ¿vale? O el cuerpo va a generar una inercia, una fuerza, una resistencia que supone a ese giro, ¿vale? A esa fuerza que yo hago de torsión. Entonces eso es la inercia, ¿vale? Es una propiedad geométrica que tienen todos los cuerpos, pues una propiedad intrínseca, ¿vale? Que depende de su composición y tal. Y bueno, en el primer caso tenemos tres tipos de inercia, teniendo en cuenta cómo se distribuye la masa con respecto a un eje de referencia. En el primer caso, pues para que nos hagamos una idea, tenemos un cuerpo o una pieza, tenemos un eje, lo que hacemos es colocar el cuerpo o pieza encima de ese eje y la distribución de masas se hará de tal forma, en el primer caso, como digo, en el que el eje de referencia esté alineado con el centro de gravedad del cuerpo. Entonces es como que se distribuye el peso o la masa de ese cuerpo de manera proporcional, ¿vale? Porque está respecto a su eje de referencia, su centroide, perdón, con respecto a ese eje. Entonces esa distribución en el primer caso se hace de manera proporcional, como digo, porque estamos alineando el eje con el centro de gravedad, con el centroide de la pieza. Entonces, de manera matemática, tenemos aquí la pieza rectangular, la fórmula de la inercia, área por distancia al cuadrado. Bien, pues inercia con respecto al eje Y igual área del rectángulo base por altura por la distancia de el eje de referencia al centroide de la pieza, que es h medios. Bien, h medios al cuadrado, base por h al cuadrado partido 4, y esto nos da base por altura al cubo partido 4. Ya lo tenemos. Inercia desde el centroide al eje con respecto al eje Y. Ahora, con respecto al eje Z, lo mismo, base por altura, área, en este caso por la distancia a ese eje, que es b medios. Entonces, b medios al cuadrado, ya lo hacemos directamente y obtenemos base al cubo por altura partido 4, parecida a la anterior, pero al cambiar el eje de referencia, pues cambia este cubo, ¿vale? Bien, el segundo caso, pues otra vez volvemos con el ejemplo anterior. Tenemos el eje de referencia, tenemos la masa, pero en este caso ya no hacemos coincidir el centroide con ese eje, sino que lo hacemos desde otro punto cualquiera. Entonces, para tener en cuenta esto, para tener en cuenta esa distribución de masa con respecto a un punto cualquiera o a una parte cualquiera del cuerpo,
de la sección, tenemos que tener en cuenta la masa de la sección, el área de la sección completa. Entonces, eso es lo que tenemos en el segundo caso, la inercia del rectángulo completo con respecto a un eje. ¿Vale? Más o menos, no sé si se queda claro, pero bueno, vamos con las mates, a ver si así se nos queda más claro. Vale, pues vamos con diferenciales y luego pasamos a integrar. Y con la integral lo que conseguimos es averiguar todo el área de la pieza, ¿no? Entonces, pues partimos con diferenciales. En este caso, pues cogemos un diferencial de z, tenemos un rectángulo pequeñito, ¿vale? Tenemos un diferencial de área, que esto será base por diferencial de z, base por altura. Vale, pues vamos con la fórmula. Inercia con respecto al eje Y. ¿Vale? Área, diferencial de área. Bueno, vamos paso a paso. Diferencial de área por altura al cuadrado. Altura es z al cuadrado. ¿Vale? Porque desde el centroide de la pieza hasta el eje de referencia. Esto va a ser siempre z, porque diferencial al ser tan pequeño, pues no lo cogemos desde su centro, sino que va a ser z siempre, ¿vale? Ok, pues sustituimos base por diferencial de z por z al cuadrado. Para que se nos quede mejor, base por z al cuadrado por diferencial de z. Bien, esto es diferencial de y. Estamos con diferenciales. Vale, pues ahora pasamos a integrar. Como digo, para tener en cuenta el área del rectángulo entero, completo. Bien, la base va a ser siempre la misma, va a ser constante. La sacamos de la integral. Bien, se nos quedaría z al cuadrado por diferencial de z. El área que tenemos que tener en cuenta, lo que va a variar, el área de la curva, pues, ¿qué es lo que varía? Aquí lo que varía es z, diferencial de z. Entonces, desde que z vale 0 hasta que z vale h. Entonces, la curva va desde 0 hasta h, que es la altura del rectángulo. Bien, pues resolvemos la integral. Esto se nos queda de esta manera. Y la curva definida de 0 a h. Sustituimos base h al cubo partido 3. No haría falta, pero bueno, vamos a hacerlo. 0. Esto automáticamente, ¿vale? Automáticamente esto da 0. Aquí pues ya lo tenemos. H al cubo partido 3. Bien. Inercia del rectángulo completo con respecto al eje Y. Y con respecto al eje Z, pues hacemos lo mismo, pero en este caso lo que varía es B, la base, y lo que se nos queda constante es H, la altura. Entonces ya pasamos directamente a la integral, ¿vale? Pasamos directamente aquí, vamos a hacerlo. Bueno, aquí, porque tenemos que definir la curva. Vale, entonces se nos queda constante h. La curva varía. Esto es un diferencial de y. Vale, y varía desde 0 hasta b. Entonces va de 0 hasta b, hasta la base. Bien, esto es z al cubo, no, perdón, z al cuadrado, diferencial de z. Esto se nos queda h
z al cubo partido 3 y esto de 0 a b. Vale, sustituimos h al cubo partido 3, ya no hago el 0 otra vez y ya lo tenemos. Y esto para que se nos quede de una forma más ordenada. Vale, como vemos es similar al anterior, pero al cambiar el eje de referencia nos cambia también la fórmula. Pero como digo, es muy similar. Y fue. Vale, en el tercer caso vamos a obtener la inercia del rectángulo con respecto a su propio centroide. Pues es más o menos parecido al anterior, pero en este caso cambia el sistema de referencia, el sistema de coordenadas. En este caso coincide o pasa por el centroide de la pieza. Diferencial, vamos con la fórmula, diferencial de inercia con respecto a I. Esto es igual a diferencial de área por, esto va a ser igual, z al cuadrado. Vale, pues sustituimos diferencial de área. Esto es igual a base por diferencial de z. Base diferencial de z. Esto se nos queda igual que antes. Vale, pasamos a integrar. Lo mismo, base sale constante, z al cuadrado por z por diferencial de z. Vale, en este caso, el área definida bajo la curva, pues el rectángulo, en este caso diferencial de z, va a variar desde que z vale aquí, en este punto, z vale ¿cuánto? Menos h medios. ¿Por qué? Porque hemos cambiado el eje de referencia. Y aquí arriba vale h medios. ¿Vale? Entonces, nuestra curva varía, ¿vale? Desde menos h medios hasta h medios. Con lo cual sustituimos, resolvemos, igual que antes, ¿vale? En este caso cambia el área definida. Bien, aquí sustituimos, ¿vale? H medios al cubo partido 3 menos lo dejamos fuera, h medio al cubo partido 3. Bien, si nos damos cuenta podemos sacar el 3 factor común, lo sacamos, resolvemos aquí dentro, h al cubo, 2 elevado al cubo es 8, ¿vale? Menos y menos más, perfecto, resolvemos, se nos queda, ¿vale? Se nos queda 2h partido 8, mínimo como múltiplo, ¿vale? Bien. En última instancia, pues simplificamos. Base, esto es 3 por 8, 24. Y con el 2, pues se nos va, simplificamos. Se nos queda h al cubo partido 12. Ya lo tenemos. Esto se le pone una pestañita encima para indicar que es con respecto a su centroide, que es la inercia con respecto a su centroide. Ya lo tenemos con respecto al eje Y y con respecto al eje Z, igual que antes, pero cambiando el eje, ¿vale? De referencia. Aquí, como vemos en la figura, tenemos este diferencial de Y, ¿vale? Pues, igual que antes, esto se nos queda base al cubo por h partido 12. Ya lo tenemos. Tenemos los momentos de inercia,
explicados, que esto nos va a servir para entender lo que es la inercia primeramente y después para entender el teorema de Steiner, que lo explicaremos en un próximo vídeo. Así que ya está. Vamos ya.